Margarita viene, es médico rehabilitadora de Osakidetza y viene a hablarnos del tratamiento de la espasticidad con toxina botulínica. Es una médico que, bueno, compartimos muchas personas en ATC con Margarita también, con amplia experiencia en tratar a estas personas y a sus familias, además, con cercanía y demás. Bueno, pues nada, háblanos de la espasticidad y de la toxina botulínica, Margarita, todo tuyo, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer a la doctora Belarrinaga por invitarme a participar en esta jornada. Yo voy a hablar del tratamiento de la espasticidad con toxina botulínica. El guión que voy a seguir es el siguiente. Voy a hablar primero de la definición de espasticidad, de la espasticidad como un síndrome, el síndrome de la metoneurona superior, un poco de epidemiología, fisiopatología de la espasticidad, cómo podemos clasificar la espasticidad, su evolución, la repercusión funcional que puede tener el paciente, la espasticidad, cómo evaluamos esa espasticidad en la consulta clínica, los diferentes tratamientos que hay aparte del tratamiento con toxina botulínica, unas pequeñas conclusiones y luego la bibliografía en la que me he basado para hacer esta charla. Decir que la espasticidad es un trastorno motor caracterizado por un aumento del tono muscular dependiente de la velocidad, asociado a un reflejo miotático exagerado y resulta de un procesamiento anormal de las eferencias espinales. Forma parte del síndrome de la motoneurona superior. Este síndrome consta de signos negativos y signos positivos. Dentro de los signos positivos tenemos lo que es la espasticidad. También tenemos los espasmos de los músculos flexores y extensores, la contracción simultánea, las reacciones asociadas o llamadas syncinesias, la distonía espástica y el incremento de la rigidez muscular que puede llevar a contracturas ya fijas. Dentro de los signos negativos tenemos la debilidad, la pérdida de destreza de los dedos y la pérdida del control selectivo de los movimientos de las extremidades. Respecto a la epidemiología de la espasticidad, decir que en un 20 a 30% de los pacientes con ictus van a desarrollar espasticidad, sobre todo cuando es en fase precoz. Incluso en ictus ya en fase crónica puede aparecer esta espasticidad en el 38 o 40% de los pacientes. En el caso de traumatismos craneoencefálicos podemos observar espasticidad en el 13 o 20% de los mismos. En el caso de lesionados medulares puede aparecer la espasticidad hasta en el 60-78%. Y en el caso de esclerosis múltiple y parálisis cerebral infantil pueden tener hasta en torno al 80% de ellos que pueden tener espasticidad. La fisiopatología de la espasticidad no se conoce con precisión. Parece que es con mayor frecuencia el resultado de una lesión neurológica en la vía piramidal, que abarca desde el córtex cerebral hasta la médula espinal. Existen diversos mecanismos patogénicos implicados, que van desde una mayor excitación neuronal a una disminución de las inhibiciones neuronales, y eso trae como consecuencia una hiperreflexia y una hipertonía. Otro factor que puede explicar el desarrollo de espasticidad podría ser el incremento intrínseco de la excitación de las neuronas motoras alfa que forman parte del reflejo miotático. Podemos clasificar la espasticidad desde el punto de vista etiológico en supraespinal, espinal o mixta. Dentro de la supraespinal estarían los ictus, las parálisis cerebrales infantiles y los traumatismos craneoencefálicos. Dentro de la espasticidad espinal estarían las lesiones medulares y la poliomielitis. Y luego también podría ser mixta, que englobaría la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Desde el punto de vista de su localización, podemos dividir la espasticidad como focal, cuando afecta a un área concreta del cuerpo, multifocal, cuando afecta a múltiples áreas del cuerpo, o generalizada, cuando afecta a múltiples grandes áreas del cuerpo. Y luego la clasificación clínica, que es la que normalmente usamos más en la consulta.
Dentro de esta clasificación clínica tenemos, en el caso de las extremidades superiores, el patrón clásico con el que suelen presentarse los pacientes es el patrón en triple flexión, en el que el hombro suele estar en abducción y rotación interna, y los músculos implicados principalmente y los que suelen estar espásticos suelen ser el subescapular y el pectoral mayor. También tienen un patrón con flexión, con un codo inflexo, y el músculo principal es el bíceps, en el que suele estar el músculo espástico. También tienen la postura del brazo el antebrazo en pronación, y eso se debe en mayor parte al pronador redondo. También suelen estar acompañados de un flexo de muñeca, en el que intervienen principalmente el flexor carporadialis y el flexor carpi ulnaris. La mano típica en garra, que muchas veces dificulta la higiene de estos pacientes, interviene sobre todo el flexor común superficial y profundo de los dedos. La mano intrínseca plus, que se caracteriza por una flexión de las metacarpofalángicas y una hiperextensión de las interfalángicas proximales y distales, sobre todo se debe a la espasticidad en los músculos lumbricales. Y luego tenemos el patrón que puede ser el pulgar incluido, en el que interviene sobre todo la espasticidad en el aductor del pulgar, en el flexor corto y en el flexor largo del pulgar. Respecto al patrón clínico que observamos en el miembro inferior, suele aparecer el patrón de flexión de cadera, que es más típico en pacientes igual con parálisis cerebral infantil, en el que el músculo espástico principal suele ser el iliosoas y el recto anterior del cuádriceps. Otro patrón que podemos observar es la abducción de caderas, que es muy típico en los pacientes con esclerosis múltiple. Y los músculos implicados en el desarrollo de esta espasticidad suele ser el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor y el gracilis o recto interno. También puede haber un flexo de rodillas, en el que principalmente los músculos implicados serían los isquiotibiales, sobre todo el semitendinoso y el semimembranoso. También podría tener un patrón en extensión de rodilla, en el que la espasticidad aparecería en el recto anterior del cuádriceps. Luego tenemos un patrón muy típico, que es el pie equinovario, que es muy común en los pacientes con ictus, en el que el patrón del pie equino intervendría sobre todo espasticidad de los gemelos y el sóleo, y en el varo intervendría sobre todo la espasticidad en el tibial posterior. En los dedos en garra, que muchas veces provoca daños ungulares o dolor a la hora de caminar, pues sobre todo interviene la espasticidad del flexor largo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y luego el pie estriatral, que es una hiperextensión del primer dedo, que muchas veces les provoca que incluso dañen el calzado, interviene sobre todo la espasticidad en el extensor largo del dedo gordo. Respecto a la evolución de la espasticidad, es un fenómeno duradero, dinámico y cambiante en el tiempo. Suele evolucionar hacia la cronicidad y de ser necesario tratarlo, es importante tratarlo en una fase precoz. La espasticidad a veces puede ser beneficiosa, porque muchas veces ayuda al paciente a mantenerse en bipedestación, previene el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, disminuye el riesgo de trombosis venosa profunda, previene la descalcificación ósea y también ayuda a que haya menor atrofia muscular. Pero por el contrario, a veces esta espasticidad no es beneficiosa y puede dificultar el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria, como puede ser la higiene, el vestido. También puede desarrollar rigidez articular y contracturas que pueden provocar dolor. También posibilita que haya posturas anómalas o bien tumbado en la cama boca arriba o en segestación en la silla de ruedas. También dificulta la limitación del movimiento de las articulaciones y también puede provocar un riesgo del desarrollo de úlceras por presión. Para evaluar la espasticidad, sobre todo es a base de la clínica y tenemos métodos clínicos o bien métodos instrumentales. Los métodos instrumentales se usan más en la investigación. Dentro de los métodos clínicos tenemos la escala de Ashworth modificada, que esta es la que normalmente los médicos rehabilitadores solemos usar en la consulta, y valora la resistencia del tono muscular al movimiento. Esta tiene una graduación de 0 a 4, en el que 0 se considera normal el tono muscular, y 4 es cuando ya la extremidad está bien tiene una contractura fija en flexión o en extensión. También tenemos la escala de Tardieu, que también valora el tono, la resistencia, valora el tono muscular, la resistencia del movimiento, pero a distintas velocidades. También tiene una graduación de 0 a 4. También se puede usar la escala de Penn, que valora los espasmos musculares. La escala de triple espasticidad,
Y luego unas pruebas que valoran sobre todo la restricción de movilidad, como tenemos la prueba de Silverskill, en la que valoramos sobre todo los gemelos y el sóleo, la prueba de Fels, que valoramos el gracilis o recto interno, la prueba de Duncan-Ellie, en la que valoramos el recto anterior de cuádriceps, y la de Thomas, que valoramos sobre todo el psoas. Los métodos instrumentales, como hemos dicho, se usan para investigación y son el dinamómetro isocinético, la electromiografía, el test del péndulo y el umbral del reflejo tónico de estiramiento. Ahora nos vamos a centrar en el tratamiento de la espasticidad. Como hemos dicho, no siempre hay que tratarla, porque a veces esa espasticidad es beneficiosa para el paciente. Y de ser tratada, tiene que ser llevada a cabo por un equipo multidisciplinar, en el que intervengan médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos ortopédicos, enfermeros, cirujanos. O sea, un trabajo en equipo. Y antes de plantearnos el tratamiento, hay que consensuar una serie de objetivos. ¿Con qué objetivo le vamos a tratar la espasticidad? Puede ser con el objetivo de mejorarle la funcionalidad, que camine algo mejor, que se le puedan mover mejor las articulaciones, que pueda desarrollar mejor las transferencias, que esté mejor sentado. O puede ser mejorarles la calidad de vida, es decir, que no tengan dolor, les aliviemos el dolor, que puedan mejorar el sueño porque no tengan espasmos nocturnos, facilitar los cuidados y la higiene y el vestido del paciente, o bien puede ser el otro objetivo, el prevenir el desarrollo de complicaciones, prevenir que aparezcan ya contracturas o úlceras por presión. Este tratamiento debe ser individualizado, cada paciente es un mundo y tenemos que consensuar los objetivos con el paciente, cuidador y médico, ir todos a una. Tenemos diferentes tratamientos, el tratamiento no farmacológico, el farmacológico y la última la cirugía. Dentro del no farmacológico, el principal es la educación. Es importante decirle al paciente que hay una serie de estímulos nocivos que pueden incrementar esta espasticidad, como pueden ser las úlceras por presión, las uñas encarnadas, quemaduras, verrugas plantares, infecciones urogenitales y digestivas, crisis de disreflexia autonómica, que sobre todo aparece en los lesionados medulares con lesiones altas, las fracturas, las ossificaciones heterotópicas, sobre todo que aparecen en pacientes con mucha inmovilidad. Otro escalón sería la terapia física, dentro de la cual estaría el correcto posicionamiento del paciente, sentado o tumbado, la cinesiterapia, que abarca desde movilizaciones articulares, estiramientos de la musculatura espástica, el desarrollo, como ha dicho la doctora González, de aparatos que nos pueden ayudar a reeducar esa marcha, como es el Locomat, que sobre todo se usan los lesionados medulares, o bien con el CERAMIC, que es soporte parcial del peso del cuerpo. Dentro de esta cinesiterapia también tendríamos el fortalecimiento de la musculatura antagonista y el ejercicio aeróbico. El frío parece que provoca un enlentecimiento de la conducción nerviosa, disminuye la actividad del uso muscular, pero tiene un efecto de corta duración, de 50 a 30 minutos. El calor también podría tener un efecto disminuyendo el dolor secundario a la espasticidad. Y luego está la electroestimulación, que puede ser la estimulación funcional, que es útil en los lesionados medulares, o bien la estimulación nerviosa transcutánea a frecuencias de 50 a 100 hercios, lo que es útil en ictus y lesiones medulares, pero también el efecto es de corta duración. Dentro de este tratamiento no farmacológico también tenemos el ayuda de ortesis. Tenemos ortesis que son posturales, simplemente para prevenir deformidades, y luego ortesis dinámicas que nos ayudan un poco pues, a facilitar la marcha. Tenemos el Bosia, el Foot-Up, el Rancho de los Amigos y el DAFO. Ahora vamos a pasar al tratamiento farmacológico. Tendríamos el baclofeno, que es conocido comercialmente como el Lioresal. Está indicado en la espasticidad generalizada. Es un agonista GABAérgico que lo que hace es une los receptores GABA y lo que hace es inhibe la liberación, al unirse a estos receptores, inhibe la transmisión sináptica. La dosis máxima es de 80 miligramos día, se empieza con dosis bajas de 5 miligramos cada 8 horas y luego hay que ir valorando aumentar cada 4 o 7 días 5 miligramos.
Otro tratamiento podrían ser las benzodiazepinas, las más usadas, el diazepam o el clonazepam. La dosis máxima total sería de 60 miligramos día y también se empezaría con una dosis de 2 miligramos día por la noche. Otro fármaco sería el clorhidrato de tizanidina, comercialmente conocido como Sirgaluz. Ese es un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. La dosis máxima sería 36 miligramos día y se empezaría con una dosis nocturna de 2 miligramos. También tenemos el dantroleno sódico, que es un derivado de la hidantoína, y lo que hace es inhibe la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico. Este no está comercializado aquí en España. La dosis máxima total sería de 400 miligramos día y se suele administrar inicialmente con 25 miligramos al día. Y luego, por último, tendríamos los derivados cannabinoides, que comercialmente se le conoce como Sativex, ¿no? Los preparados comerciales, en el que la dosis máxima serían unas 12 pulverizaciones al día y se empezaría con una pulverización a la noche. También tendríamos la posibilidad también de implantar una bomba de baclofeno, que esta bomba está indicada a implantar en caso de espasticidad generalizada grave, que no responde a la medicación oral o que por el contrario sí responde, pero con efectos secundarios que no son deseables y no puede tolerar el paciente. Consta de un reservorio subcutáneo colocado en el abdomen, a partir del cual se va a liberar medicación, y se conecta con el espacio intratecal por un catéter que se suele localizar a nivel de L3, y este se conecta con el reservorio. Este tipo de bomba lo que hace es que evita la difusión cerebral y con ello también disminuye el riesgo de efectos secundarios. Previo a la implantación de la bomba de baclofeno, es importante hacer el test de baclofeno, que consiste en una primera dosis de 50 microgramos. Si por lo que fuera no tuviera respuesta con esa primera dosis, haría una segunda dosis de 75 a 100 microgramos. También tenemos los bloqueos nerviosos con anestésicos locales, fenol y alcohol. Lo que pasa es que esto se produce una denervación irreversible y tienen bajo nivel de evidencia científica. Y luego el bloqueo neuromuscular con toxina botulínica, que es el tratamiento de elección en la espasticidad focal y es también tratamiento complementario en la multifocal y generalizada. Y es lo que usamos normalmente nosotros en la consulta de rehabilitación. Decir que la bacteria Clostridium botulinum produce 7 neurotoxinas, de ahí los 7 serotipos que hay. Y los que son de uso clínico son los serotipos A y B. La toxina serotipo tipo A es una proteína de 150 kilodalton que está constituida por una cadena ligera y una cadena pesada unidas por puentes disulfuro. Tiene diferentes mecanismos de acción. El principal es que bloquea la liberación de acetilcolina a nivel presináptico en la unión neuromuscular, lo que produce una denervación reversible, todo lo contrario que los bloqueos de alcohol y fenol. También inhibe la liberación periférica de neurotransmisores nociceptivos, lo cual puede traducirse en desempeñar un papel analgésico, en disminuir el dolor. Y también tiene un papel en el bloqueo presináptico del sistema gamma motor, disminuyendo la entrada de señales y por lo tanto aminora la actividad psíquica del reflejo miotático y de la espasticidad. Se considera un fármaco seguro en que los efectos adversos pueden ser locales, los más frecuentes pueden ser debilidad muscular, atrofia muscular, dolor en la zona del pinchazo, el desarrollo de algún hematoma, o efectos generales que pueden ser letargia, fatiga, fiebre o un síndrome subgripal, que de ser así es raro, pero podría durar 1 o 2 días, que con un paracetamol podría aliviarse. La dosis a administrar siempre hay que intentar que sea la menor cantidad de toxina necesaria para alcanzar los objetivos pactados anteriormente, sin causar efectos secundarios. El efecto de acción de la toxina se suele notar al inicio, empieza a los 2 o 3 días, el máximo efecto suele ser a las 4 semanas y puede tener una duración de 3 a 4 meses. Hay que tener una serie de cosas en cuenta a la hora de ajustar la dosis. Si, por ejemplo, el paciente es delgadito, habría que disminuir la dosis de administrar de toxina. Si, por el contrario, el paciente tiene un sobrepeso, se le podría aumentar la dosis de toxina. Si estamos haciendo un tratamiento de la espasticidad en fase ya crónica, se podría valorar disminuir la dosis de toxina.
Si por lo contrario es una espasticidad reciente, podríamos atajarla con dosis más altas. Si la infiltración la hacemos sobre un músculo pequeño, habría que valorar disminuir la dosis de toxina. Si es un músculo grande como el pectoral, los gemelos, podemos aumentar la dosis de toxina. Si vamos a administrar vamos a infiltrar varios músculos en la sesión, pues igual también hay que valorar disminuir la dosis de toxina en cada músculo. Si por el contrario vamos a infiltrar pocos músculos, pues podemos aumentar un poco más la dosis. Si tiene una escala de Ashworth baja, la que hemos comentado antes, para valorar el tono muscular, pues también podemos disminuir la dosis de toxina. Si tiene una escala de Ashworth alta, pues 2, 3, podemos aumentar la dosis de toxina. Si en anteriores sesiones hemos visto que ha habido efectos adversos, que puede ser debilidad, nos tenemos que plantear disminuir la dosis de toxina. Si por lo contrario no hemos presentado efectos adversos, pues podemos incluso aumentar la dosis o mantenernos en la dosis de la anterior sesión. Si el paciente está tomando medicación oral concomitante, habría que valorar disminuir la dosis de toxina. Si no es el caso, pues se le podría aumentar la dosis de toxina. Y si en anteriores ocasiones hemos tenido que el paciente nos refiere debilidad en la extremidad, pues habría que disminuir la dosis de toxina. Y si por lo que fuera no ha presentado una respuesta adecuada, se podría valorar aumentar la dosis de toxina. La toxina de serotipo B, conocida comercialmente como Neuroblock, solo está aprobada en la distonía cervical. Aquí tenemos una tabla de las dosis máximas de los distintos tipos de toxina, Botox, Dysport y Xeomin. En adultos, Botox admite dosis máxima por sesión de 400 unidades, Dysport de 1500 unidades y Xeomin de 500 unidades. La dosis máxima recomendada por punto en el caso de Botox es de 25 a 30 unidades, en el caso de Dysport de 50 a 135 y en el caso de Xeomin no está establecido. En el caso de los niños, la dosis máxima se mide por unidades kilo de peso. En el Botox estaría en torno a 4 o 8 unidades kilo, que podría ser en torno a total unas 300 unidades. En el caso del Dysport depende, si solo infiltramos un hemicuerpo, infiltramos 2 extremidades. En el caso que fuera bilateral serían 30 unidades kilo y si fuera unilateral serían 15 unidades kilo. En Xeomin no está establecido. Y la dosis máxima por punto, en el caso de Botox, sería de 18,75 a 37,5 unidades, en el caso de Dysport de 2,5 a 5 unidades kilo, y en el caso de Xeomin no está establecido. Aquí hay un cuadro resumen de las principales indicaciones de los distintos tipos de toxina A. En el caso de Botox está indicado en la espasticidad focal del tobillo y pie de parálisis cerebral infantil, también en la espasticidad focal de muñeca y mano secundaria a un ictus en el adulto, en la espasticidad focal de tobillo y pie secundaria a un ictus en el adulto, en el blefaroespasmo, en el espasmo hemifacial y en las distonías focales asociadas. También en la distonía cervical, en la migraña crónica, en la vejiga hiperactiva idiopática, en la hiperactividad neurógena del detrusor y en la hiperhidrosis primaria de la axila. En el caso de la toxina Dysport, está indicada en la espasticidad focal del ictus, tanto en las extremidades superiores como inferiores, en el tratamiento de la tortícolis espasmódica, en el tratamiento del espasmo hemifacial, en el tratamiento del blefaroespasmo, en el tratamiento del pie equino de la parálisis cerebral, y en la espasticidad de las extremidades superiores y en la parálisis cerebral infantil. En el caso de la toxina tipo conocida como Xeomin, está indicada en el espasmo hemifacial, en el blefaroespasmo, en la tortícolis espasmódica, en la espasticidad de extremidades superiores y en la cialorrea debido a trastornos neurológicos tanto en niños como en adultos. Respecto a la dilución, se diluye con suero fisiológico, se usa una jeringa desechable con una aguja fina. Cuanto más diluimos, tenemos más riesgo de provocar difusión y por tanto también incrementar el riesgo de efectos secundarios. Pero también cuanto más dilución, también producimos más reducción del tono muscular.
Una vez que la toxina reconstituida, toxina botoxisomín, la duración es de 24 horas a temperatura de 2 a 8 grados centígrados, y en el caso de Dysport también una vez reconstituida como máximo puede estar 24 horas a una temperatura de 2 y 8 grados centígrados. Hay distintos métodos para poder localizar los músculos y realizar la infiltración con toxina botulínica. Están las referencias anatómicas por palpación, y son las que inicialmente yo apliqué en la consulta. Luego las infiltraciones guiadas por electromiografía, que son las que aprendí también cuando hice la especialidad. Luego la infiltración guiada por electroestimulador. Y luego la infiltración guiada por ecografía, que es muy útil sobre todo para acceder a músculos profundos, y es la que últimamente usamos en la consulta. El último escalón de tratamiento sería la cirugía. Dentro estaría la posibilidad de cirugía del sistema nervioso, que serían neurotomías, rizotomías o estimulación de los cordones posteriores, y luego una cirugía ortopédica, más cirugía de partes blandas, sobre todo, esto sobre todo más en niños, sobre todo con parálisis cerebral infantil, igual tenotomías, alargamientos de tendones, transferencias tendinosas, o ya más cirugía ósea un poco más agresiva, que serían osteotomías rotacionales, osteotomías extraarticulares. Aquí tenemos un poco el algoritmo del tratamiento. Ya, me queda poco, ¿eh? Primero... nada, tranquila, Margarita. En un paciente espástico es muy importante la educación, pues explicarle qué espículas irritativas hay, el posicionamiento adecuado en la silla o tumbado, la fisioterapia, la terapia ocupacional y el uso de ortesis. Si con eso es suficiente y encontramos la espasticidad, pues no tenemos que hacer nada más. Si por el contrario no acabamos de controlar la espasticidad y produce problemas, tenemos que saber qué tipo de espasticidad tiene el paciente. Si es una espasticidad generalizada, ahí iríamos a la medicación oral, como hemos dicho antes. Si no es baclofeno, la medicación de primera elección. Si responde bien a la medicación oral, pues seguiremos con esa medicación oral. Si por lo que fuera no responde bien, entonces nos tenemos que plantear la implantación de la bomba de baclofeno. Pero previamente habría que hacerles el test de baclofeno. Si por el contrario el paciente tiene una espasticidad focal, tenemos que saber si esa espasticidad es fija o dinámica. Si es fija, estaría más indicado el uso de yeso seriados, ortesis, y la toxina ahí estaría un poco en duda. Si es una espasticidad dinámica, ahí estaría indicado la toxina más terapias ayudantes, que son bien estiramientos, uso de ortesis. Si con esto hay buena respuesta al tratamiento, pues seguiremos igual. Si hay mala respuesta, ya nos planteamos el último escalón, que sería la cirugía ortopédica. Unas pequeñas conclusiones de la charla serían la espasticidad, que es un signo clínico asociado a lesiones del sistema nervioso central, que las bases fisiopatológicas no están muy claras, pero parece que existe una alteración de los mecanismos de regulación de los reflejos espinales excitatorios. La espasticidad es un problema médico con elevada trascendencia que puede generar dolor, contracturas, disminución de la movilidad y de los ramos articulares, afectar la calidad del paciente y de la familia y afectar la funcionalidad del paciente. Es importante la valoración de la espasticidad desde unidades especializadas mediante un examen clínico en estático, es decir, verle sentado o tumbado, y en dinámico, verle de pie, cómo camina. Es importante un tratamiento individualizado y realista, con objetivos consensuados entre el paciente o cuidador y el equipo médico. Y es importante un tratamiento precoz para evitar o reducir en lo posible el desarrollo de graves complicaciones. Esta es la bibliografía en la que me he basado para realizar la charla, y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Carvajal, que nos ha hecho esta exposición tan clara sobre la espasticidad y el tratamiento de la espasticidad en personas con daño cerebral. Margarita, hay una persona que hace una pregunta muy concreta, que dice a ver si hay que tener alguna consideración a la hora de pinchar la toxina botulínica en pacientes con sintrón, si se les pasa consentimiento informado a los pacientes. A ver, hace ya unos años sí que lo que hacíamos era retirar el sintrón y pasar a heparina,
Pero hoy en día no, hoy lo que tenemos en cuenta es que el INR esté en rango terapéutico entre 2 y 3, más que nada porque cuanto más alto puede desarrollar más fácilmente el riesgo de hematomas. Y en esos casos les digo a las familiares que si le tiene un INR reciente y está elevado, pues que retrasamos la consulta de toxina, por seguridad, más que nada. Y sí que en la primera consulta les pasamos el consciente informado. Ya en pacientes crónicos no le estamos pasando cada vez que viene la consciente informado, porque ya saben, ya lo hemos explicado en la primera consulta. Ya. Bueno, pues muy bien.